Bien. Muy buenas noches. Entonces, el día de hoy voy a presentar el artículo sobre pembrolizumab versus metrotexate, docetaxel o cetuximab para el carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, recurrente o metastásico. Un estudio aleatorizado abierto de fase 3 y el nombre del estudio es Keynote 040. Fue publicado en la revista de Lancet en noviembre del 2018. Entonces, como una pequeña revisión, yo sé que ya lo hemos visto antes, pero el pembrolizumab, que es el medicamento el cual están comparando con la terapia estándar, es pembrolizumab, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es? Es un anticuerpo monoclonal contra PD-1. PD-1 se encuentra en la célula T, eh, y PDL1 y PDL2 se encuentran en la célula tumoral. Lo que pasa es que la célula tumoral pues puede tener presentar el PDL1 y el PDL2 como una manera de escape para la inmunidad celular hacia el tumor. Entonces, cuando PDL1 y PD1 se unen, le da la información a la célula linfocítica que debe de morir. Entonces, al bloquearse, pues la inmunidad hacia el tumor aumenta. Entonces, continuando con las definiciones, me pareció importante definir esto antes de continuar. Entonces, quería platicarles sobre el score positivo combinado. Entonces, este score positivo combinado, lo que hacen, hablando siempre de PDL1, lo que pasa es que hay porcentaje de PDL1 en los tumores y hay el score positivo combinado que se parecen pero no son lo mismo. Entonces, el porcentaje de PDL1 es el porcentaje de células tumorales que presentan PDL1. Y en cambio, el porcentaje positivo combinado, la diferencia es que cuentan de 100 células tumorales viables, cuentan cuántas células son, de esas células tumorales son positivas para PDL1 y aquí también abarcan lo que son eh, células linfocíticas, macrófagos. Entonces, esto viene, lo dividen por las 100 células tumorales, luego lo multiplican por 100 y este es o sea, y nos queda como un porcentaje, ¿verdad? Pero lo que pasa es que como la heterogeneidad del tumor, no todo el tumor pues va a tener el mismo porcentaje de PDL1. Entonces ustedes vienen y evalúan qué porcentaje de tumor es el que están viendo. Aquí como en este ejemplo, pues tenía un score de 80, pero solo el 10% de la muestra tenía este porcentaje de PDL1. Entonces es un 10% de 80, como, o sea, viendo este ejemplo, entonces el resultado era un 8. Entonces, para considerar que un paciente tiene un score positivo combinado de PDL1, debe de ser mayor de 1, que podríamos tratar de traducirlo en un porcentaje mayor de 10, ¿verdad? Entonces, continuando, después de esta breve definición, la justificación del estudio es que a pesar del tratamiento multimodal, incluyendo la quimioradioterapia basada en platinos, más del 50% de los pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello con enfermedad avanzada locorregional van a presentar recurrencia o van a desarrollar metástasis entre los 3 años siguientes al tratamiento. Entonces, hablando un poquito de qué era en ese momento, este estudio, como lo mencionamos, fue en el 2018 y qué era lo que era estándar en ese momento, pues metrotexate, docetaxel y cetuximab. Entonces, en la metodología, pues el punto final primario era la sobrevida global y el punto final secundario
era sobrevida global con PDL1 combinado positivo y habían otros puntos finales secundarios. Entonces, en esto se encontraba la seguridad y la sobrevida libre de progresión. Entonces, en la mediana de supervivencia global se encontró que fue de 8.4 meses versus 6.9 meses, o sea, 8.4 meses para lo que fue pembrolizumab y 6.9 meses para la terapia estándar. Ahorita vamos a explicar un poquito cómo fue esto de la división de la terapia estándar. Entonces, y en la supervivencia global mediana, eh, con, un, con un score para PDL1 mayor del 1%, mayor de 1, fue de 8.7 meses para pembrolizumab y 7.1 meses para la terapia estándar. Para la mediana de la supervivencia global, con un score combinado de PDL1 menor a 1, fue de 6.3 meses para pembrolizumab y 7 meses para la terapia estándar. Y en la supervivencia global, la mediana para para un 50, o sea, para la población que tenía menos de un 50% de PDL1 en la superficie del tumor, fue de 6.5 meses para pembrolizumab versus 7.1 meses para la terapia estándar. Y en la supervivencia global, la mediana para los tumores que tenían un porcentaje mayor del 50% de expresión de PDL1 tuvieron una supervivencia global de 11.6 meses para pembrolizumab versus 6.6 meses para la terapia estándar. Y aquí hay, y por último, pues tenemos la supervivencia libre de progresión de 2.1 meses para pembrolizumab y 2.3 meses para la terapia estándar. Entonces, en la metodología, fue un estudio aleatorizado, internacional, multicéntrico, abierto de fase 3. Presentaron 2 análisis interinos y un análisis final. El porqué de realizar 2 análisis, o sea, cuando hablan de análisis interinos, significa que estos son análisis que se realizan tanto en el enrolamiento como en la realización del estudio. Y la razón de esto es para evaluar si se detiene el estudio o no. Y el análisis final, pues, es el que se hace al terminar el estudio. Tuvo un poder del 80% y el diseño de estudio, pues, fue de superioridad. La aleatorización se hizo 1 a 1 por bloques. La forma en la que lo aleatorizaron fue por el porcentaje de PDL1, si el paciente tenía, ¿cómo se llama? Conocido, si era BPH positivo o negativo, y se hizo con intención a tratar. La prueba estadística que se utilizó fue log-rank para comparar entre grupos y la mediana de seguimiento fue de 7.5 meses para pembrolizumab versus 7.1 meses para la terapia estándar. Entonces, solo voy a regresar. De 699 pacientes cribados, se aleatorizaron solamente 499. De estos 499, pues 247 iban al brazo pembrolizumab y 248 a la terapia estándar. De estos 247, pues al final solo 246 recibieron el tratamiento. De estos 246, 223 descontinuaron, ya sea por progresión de la enfermedad, por efectos adversos o porque el paciente pues decidió ya no continuar. Y de estos solo quedaron 22 pacientes al momento de finalizar el estudio. De los 248 pacientes que se fueron a tratamiento estándar, solo 234 llegaron a recibir el tratamiento, de los cuales 65 se fueron a methotrexate, 110 a docetaxel y 71 a cetuximab. De estos 234 pacientes, 232 descontinuaron el tratamiento debido a progresión, efectos adversos o que ellos ya no desearan continuar. Y al momento de finalizar el estudio, solo 2 personas
se encontraban en el estudio en el brazo de la terapia estándar. Bueno, entonces, pues esta es esta es la primera tabla, y esta tabla lo que nos habla es pues de las características demográficas de la población. Entonces, en lo importante, pues como el doctor lo mencionaba anteriormente, el ECOG, si se dan cuenta, son pacientes en perfecto estado de 0 a 1, teniendo solo uno con un ECOG de 2 en el grupo estándar. Y, pero aquí, pues lo importante que yo considero es que es la proporción de PDL1, que se encontraba, la mayoría se encontraba con una, una proporción, un score de proporción menos del 50%, y aparte de eso, en el score combinado, eh, el más del 70% se encontraba con un score combinado mayor de 1. Entonces, aquí, continuando sobre las gráficas, podemos ver la sobrevida global. Entonces, esta es la sobrevida global como general, ¿verdad? La mediana. Entonces, podemos ver que el pembrolizumab tuvo una mediana de 8.4 meses de sobrevida global versus 6.9 en el tratamiento estándar. Entonces, y aquí tenemos un forest plot. Entonces, en este forest plot, pues vamos a hacer como solo, vamos a ver como en cuáles pues se favoreció el pembrolizumab, porque en aquellos en los que pues el índice de confianza pasa de 1, pues no son significativos, ¿verdad? Entonces, pues en la sobrevida global sí podemos ver que se favoreció el pembrolizumab, luego en pacientes masculinos. Posteriormente vemos que se favoreció el pembrolizumab en edades de 65 a 75 años, en pacientes europeos con un ECOG de 1, y que aquí es como, me pareció bastante interesante que el estatus del BPH pues favoreciera el pembrolizumab, que se encontraran negativos. Y en el otro, pues obviamente que el score combinado para PDL1 fuera mayor de 1, porque esto es lo que va a bloquear el pembrolizumab, ¿verdad? Y el porcentaje del tumor de PDL1 pues que fuera mayor al 50%. Entonces, luego seguimos teniendo lo que son, pues aquí lo que hacen en estas gráficas de Kaplan-Meier es irnos describiendo, y dividen las supervivencias globales en pacientes con el score combinado de PDL1. Entonces, aquí tenemos el score combinado de PDL1 mayor de 1. Entonces, para pembrolizumab tenemos una sobrevida, una supervivencia global. La mediana es de 8.7 meses versus 7.1 meses. Y en el score combinado de PDL1 menor a 1, el pembrolizumab, pues sí podemos evidenciar que aquí es de 6.3 meses, disminuye, y el tratamiento estándar pues tiene una mejoría en la supervivencia global de 7 meses. Y en esta tenemos, como les digo, parece muy, o sea, es como muy parecido, pero aquí estamos hablando del porcentaje. Entonces, este es el porcentaje mayor del 50% del PDL1, y entonces aquí tenemos que tuvo una supervivencia global. La mediana fue de 11.6 meses para pembrolizumab, y en la terapia estándar pues fue de 6.6 meses, casi doble el pembrolizumab. Y en esta tenemos, cuando el score es menos del 50%, el pembrolizumab pues tiene 6.5 meses de sobrevida global versus 7 meses. Entonces, a estos pacientes les fue mejor con la terapia estándar. Y en estas gráficas,
pues no les voy a poner las medias en cada gráfica porque realmente el artículo no lo describía. Busqué el apéndice y no lo encontré, pero yo más considero que lo omitieron o desearon no colocarlo en el estudio debido a que no fue significativo. Entonces, pues aquí estamos hablando de la supervivencia libre de progresión y mencionan pues que en general el pembrolizumab tuvo una supervivencia libre de progresión de 2.1 meses versus el estándar que de 2.3 meses. Entonces, mencionan que de 247 pacientes, 218 habían progresado un 88% y de 248, 224 habían progresado, o sea, siendo un 90% de la terapia estándar y que lo consideraban pues que no era estadísticamente significativo. Entonces, pero podemos ver aquí que pues hay un entrecruzamiento de lo que son las líneas. Entonces, pues sí, se considera que no es estadísticamente significativo. Entonces, ahora en eventos adversos. Bueno, entonces utilizaron los criterios de eventos adversos, la versión 4, y en eventos adversos, pues lo que me llamó como mucho la atención es que mencionan que de los pacientes que se encontraban en pembrolizumab fallecieron 4 versus 2 en la terapia estándar. Entonces, ¿por qué fallecen estos pacientes que se encontraban en pembrolizumab? Bueno, dice que uno pues falleció de causas como que desconocidas, el otro por perforación del intestino grueso, otro falleció por un Steven Johnson y eh, por progresión de una neoplasia que no describen. En cambio, en lo que son los pacientes del grupo estándar, pues fallecen 2 y uno pues fallece o sea, de un evento desconocido el cual lo llevó a la muerte y el otro pues una neoplasia eh, que consideran que está relacionada con el medicamento. Entonces, pues en las conclusiones de este estudio es que aunque el número es pequeño, murieron el doble de personas en el grupo de pembrolizumab por eventos adversos. Me llama mucho la atención porque siempre pues se menciona que la inmunoterapia pues como que tiene menos eventos adversos y que es como más segura, pero podemos darnos cuenta que tal vez no es tan así. Y en otro es que el impacto del pembrolizumab, pues ellos así lo definen, en la sobrevida global pudo haberse visto ensombrecido por el crossover. El crossover no estaba indicado al inicio del estudio. La verdad es que no indican, o sea, porque dicen que el paciente que se encontraba en la terapia estándar, pues si él decidía por un médico particular o él mismo pasarse a inhibidores del checkpoint, pues ahí como que los censuraban. Entonces, pues realmente, así como que esto haya ensombrecido tanto la sobrevida global, pues no me queda tan claro. Y pues como lo hemos visto anteriormente, eh, no, el hecho de que o sea, de que con la inmunoterapia, pues al final hemos visto varias veces que con la o sea, enfermedad libre de progresión, pues al final se mira esto, que lo cual definen que es debido a que hay una pseudo progresión, pero también me extraña porque decían que hacían estudios como si encontraran una progresión, volvían a repetir los estudios 4 semanas después para ver si realmente era una progresión. Entonces, esto es lo que traía para el día de hoy. Muchísimas gracias. Sí, realmente es cuando se empieza a ver que el cáncer no es tan fácil, ¿verdad?
No es, Sí, no es, no va a requerir tan solo un producto para controlarlo. El artículo que traía la doctora Chalí, que fue el que iba a presentar la vez pasada en Nivolumab, ahí pues ya se ve un poco más de mejoría, pero eso lo que refleja es que ya un cáncer recurrente ya es más difícil de controlar y que por lo tanto lo que debemos de esforzarnos de tratarlo bien es desde al inicio, ¿verdad? Dándole una buena dosis de radio, dándole una buena dosis de quimio, tratando de no bajar la dosis o de conservarla lo mejor que se pueda. Y con esos pacientes es el apoyo nutricional constante que hay que darles, ¿verdad? sí, Aquí con Pembro ya también hay estudios con quimioterapia y eso ha ido mejorando. La combinación de quimio más Pembro ha dado mejores resultados que el Pembro solo. Y lo otro es que un producto se empieza a gastar cuando dicen que es bueno para todo y para todos. Realmente el punto de un 50% de expresión es lo que en realidad marca de que la inmunoterapia sea en realidad efectiva. ¿Verdad? Más del sí, 50% se puede dar como monoterapia en cáncer de pulmón, en cáncer de vejiga, y aquí pues dobla la sobrevida. Y la otra cosa que de este estudio es lo que hemos dicho, cuando uno quiere comparar que si un tratamiento es mejor que otro, lo que debe medir no es la sobrevida global, ¿verdad? Lo que debe medir es la sobrevida libre de enfermedad, porque lo hay entre cruzamiento. Y aquí realmente la sobrevida libre de enfermedad pues, fue igual, ¿verdad? Con la quimio, con el Cetux y con el PEM. Fue exactamente 2.1 con 2.7. Y ya después dicen es que prolongó la sobrevida, pero de ahí ya hay muchas teorías de el cruzamiento, el mejor cuidado del soporte o el mejor acceso nutricional. Ahí ya hay muchas variables confusoras. Pero sí, en realidad la inmuno sola, no, pero sí puede representar una opción valedera para aquellos pacientes que tienen un buen, eh, una expresión de PDL1 mayor del 50%. Ahí en ese grupo de pacientes sí se puede considerar usarlo como monoterapia. Ya. Entonces, adelante, Mari. ahorita voy a dejar de compartir. Bueno.